San Martín aquí en General Villegas, Ernesto Segretín, lo cual es un gusto poder saludarlo, Ernesto, y darle la bienvenida a Tu Mañana Infinita. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, Ernesto, siempre es lindo poder hablar con usted, hablar de distintos temas, y, ¿cómo no? y la verdad que uno siempre tiene, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que usted pueda tomar esta decisión de iniciar un camino con el Grupo San Martín, ya alejado de lo que es el Frente Renovador, de Gilberto Alegre, ¿no? Bueno, en realidad para mí es bastante sorpresivo, digamos, que esta cuestión sea una incógnita aparentemente no despejada todavía, porque yo me aparté del Frente Renovador después de un brevísimo paso de unos 6 meses, a principios de 2014. Dio indicios, ¿no? Sí. Claro, ya me tomé una larga licencia hasta el día de hoy en el Consejo Deliberante. Muy poquito tiempo después renuncié a la presidencia del Consejo, de manera que se ha hablado mucho de esta cuestión. No me explico por qué hoy no se encuentra todavía explicado. Realmente para mí es un misterio total. Tendrán que develarlo los especialistas en comunicación social. Yo ingresé al Frente Renovador no por una adhesión al Frente Renovador, sino en adhesión a una continuidad digamos, en la presentación ante la ciudadanía del proyecto de Gilberto Alegre. Esa es la razón por la que en ese entonces me presenté, y no por una adhesión al Frente Renovador. Más allá de eso, lo cierto del caso es que aquel proyecto conciliador, especie de línea interna del peronismo por afuera, con que se presentó ante la sociedad del Frente Renovador, quedó desvirtuado muy poco después, apenas habían pasado las elecciones 2013. Se transformó en una propuesta que replicaba políticamente al PRO, abandonando muchas premisas del peronismo al cual había convocado a las urnas. Esa es la razón del drenaje de votos que sufrió en la segunda mitad del 2014. Y yo no me bajé del barco cuando el barco se hundía, yo me bajé en la cresta de la ola cuando más poder y más gloria tenía el Frente Renovador, cuando todo el mundo hablaba de una fuerza política electoralmente arrolladora, cuando todo el mundo pensaba en Massa como futuro presidente de la nación. Es en ese momento. Y si yo me bajo en esas condiciones, es obvio que solamente puede tratarse de cuestión de principios. Pero ese abandono del pacto, del compromiso, del contrato con la gente en las urnas, fue abandonado también en el orden local. Cambió la situación en el orden local, hubo digamos, un aumento drástico, dramático del personalismo, del unicato, de la conducción política del distrito de modo arbitrario. Obviamente no soy hombre de callar mis diferencias, que son siempre del plano político, intelectual y a nivel propuesta, y nunca del plano personal. Eso me trajo innumerables inconvenientes, una larga secuencia de malos ratos que seguí absorbiendo precisamente por esta razón, porque nunca puse las cuestiones personales por delante. Siempre lo comunitario, la construcción colectiva fue mi norte y mi propósito. Pero cuando ya las diferencias llegaron al nivel de agresión y del abandono de ese pacto con la gente, de modo tal que entramos, por ejemplo, en la aplicación de dineros públicos para fabricar candidaturas absolutamente caprichosas y hasta frívolas, entonces llegó el momento de irse. Cuando ya di por perdida mi larga batalla en el Consejo Deliberante para que el bloque del gobierno articulara de otra manera con las minorías y no se peleara por un bache, por ejemplo, cuando di por perdida esa batalla, ya se cortaron todas las amarras que me venía un proyecto al cual yo pertenecí
a una gestión a la cual yo pertenecí. Por lo tanto, no soy hombre de negar la verdad y no voy a negar eso, pero no es cierto, como se ha dicho en las últimas horas en otro medio, que esta gestión, pertenezco a esta gestión del Frente Renovador, que yo sigo en el Frente Renovador. La verdad es un golpe bajo, pero no conmigo, es un golpe bajo para con la gente, porque se intenta manipular la opinión pública. Es de una gran mezquindad que se le mienta a la gente de esta manera, porque precisamente si hay algún camino en la política que jamás volveré a transitar, es el camino de la obediencia, es el camino del sometimiento a un sistema monárquico y, como dije, personalista y sumamente rayano en el unicato. Yo no volveré a hacer esto no volverá a pasar. Tampoco integraré jamás un sistema político donde se practique el culto al personalismo. Un distrito de más de 30.000 habitantes no puede gestionar su futuro dependiendo de una única persona. Un distrito políticamente evolucionado, civilizado y moderno no puede tener dos intendentes. Es decir, no puede tener un intendente detrás de la escena y un intendente aparentemente real que no lo es. Todas estas cosas me llevaron a tomar la determinación de la cual hoy me felicito. Y repito, yo no lo hice por cuestiones mezquinas ni personales, porque si hubiera sido por razones personales, hubiera terminado mucho antes con mis padecimientos en el proyecto del gobierno. Nada más lejos de eso. Hoy me felicito porque puedo decir que me bajé en la cúspide del poder. Yo era presidente del Consejo Deliberante, recién electo como concejal, y repito nuevamente, en ese entonces el Frente Renovador era visto como el dueño del futuro. Para mí no fue así y el tiempo me dio la razón. Encabezando la lista, ¿no? Recuerdo también usted sí, fue electo. Sí. Ernesto, hablaba de dos intendentes. Bueno, están los carteles, Pascual intendente, Alegre conducción. No, es una reafirmación que realmente no la puedo entender, porque lo que la gente está rechazando es precisamente esa idea. Hoy la sociedad está atravesada por una demanda de cambio. La sociedad quiere un cambio. Después podemos discutir de qué dimensión, de qué profundidad quiere el cambio, pero sería tema de otra discusión. La gente demanda ese cambio, está claramente expresado por la sociedad, y una de las cosas que rechaza proponiendo ese cambio es precisamente que esa dualidad de comando, de doble comando, no puede existir. Eso no es propio de un sistema civilizado, de un sistema moderno. Ante esta delicada situación en que la gente reclama esto, hablar de fulano conducción y mengano intendente realmente es inentendible, porque es la reafirmación de lo que la gente reclama o el sentido opuesto al que la gente reclama. Usted comenzó con el Grupo San Martín a recorrer distintos barrios, distintos pueblos. ¿Cuál es el contacto? ¿Cómo es la relación que están teniendo en estos momentos con la gente de los barrios? ¿Qué les pide la gente de los barrios? La relación es sorprendente. El ida y vuelta con la gente es realmente sorprendente. Hay una potencia en nuestra propuesta, potencia que le pertenece a la gente, por cierto, no nosotros, que realmente para mí es sorprendente y nos asegura un papel muy importante en las próximas elecciones. Tenemos asegurado un papel más que decoroso y, lo que es más, nos asegura que hemos llegado al escenario político local para quedarnos. Esto es clave y esto le va a dar aún mayor relieve, mayor importancia, va a generar una visión aún más positiva por parte de la gente cuando se conozca nuestra lista de candidatos, sumamente rica en gente joven, gente que desde su juventud se interesa por la construcción política de la comunidad, y eso asegura de que el proyecto tiene garantías de futuro, tiene asegurada la participación hacia adelante. ¿Cree en las encuestas? El Frente para la Victoria estuvo realizando encuestas aquí por el partido de Villegas. ¿Le da la atención a eso o no Nosotros tanto? tenemos encuestas propias, encuestas de otros niveles de gobierno, conocemos encuestas de otros partidos políticos y
también esas encuestas hablan de lo mismo que yo estoy contando ahora. Algunas encuestas hablan de una situación extraordinariamente favorable a nosotros, pero las encuestas son la foto, son el momento, son las circunstancias, y un proceso electoral es mucho más que eso, es toda una película. Por lo tanto, hay que terminar la película, contar los votos, y esto nos va a decir en qué consideración nos tuvo la sociedad. Nosotros siempre decimos, si nosotros no tenemos razón, si la gente cree que no tenemos razón, es mucho mejor que no lleguemos. Creemos que tenemos razón porque la gente nos está dando la razón, al menos hasta este momento. Eso se advierte en este ida y vuelta con la gente, el reclamo de nuestra llegada a los pueblos, que vamos a iniciar muy prontito, a más tardar la semana que viene. Todo esto habla de un clima, es decir, a ver, yo digo que nosotros somos un emergente de la política local. Vos te acordarás cuando en 2009, después de la pelea del gobierno con el campo, se había generado un gran malestar social. La gente andaba buscando a alguien que pusiera una nota discordante en el escenario político. Un analista conocido en Villegas, Giacobbe, decía que la gente andaba buscando una escoba para barrer el escenario político. Y encontró en de Narváez la escoba. Esa maduración de la sociedad villeguense a la que yo aludía antes, que se expresa en una demanda de cambio, no es mérito nuestro, es preexistente a nosotros. Lo que pasa es que nosotros caemos en ese contexto, aparecemos en ese contexto, y la gente nos visualiza como quien podemos interpretar y llevar adelante ese cambio. Es una situación afortunada para nosotros, y el futuro, si la gente así lo decide, contiene el gran desafío de honrar esa responsabilidad. Con respecto a la propuesta, ¿cuál será la propuesta? ¿Cuáles serán los temas que ustedes piensan ofrecer como soluciones a los ciudadanos? Nosotros tenemos 3 grandes líneas estratégicas que presiden la convocatoria que hemos hecho a toda la sociedad, a todos los sectores sociales y políticos, a todos los sectores etarios, para integrarse a este proyecto. Esas 3 líneas fuerza constituyen los parámetros bajo los cuales debemos coincidir. Si estamos de acuerdo en esas 3 grandes estrategias, entonces estamos en condiciones de construir juntos la comunidad del futuro. De ahí para adelante, si pensamos distinto, de ahí para arriba, la solución es muy simple: tolerarnos. Obviamente en este esquema no caben las posiciones extremas, ni en un sentido ni en otro, porque eso asegura incoherencia hacia el futuro. Pero si nos toleramos en ese plano, pero coincidimos en cómo se construye la comunidad local, tenemos que unir fuerzas, porque ni todos los partidos políticos juntos tienen la cantidad de recursos humanos como para gestionar una comunidad tan complicada como Villegas. Esas 3 líneas fuerzas son, la primera de ellas, la intención, la propuesta, la demanda nuestra de restituir en el escenario político de Villegas una política de Estado municipal que nunca debió haberse abandonado, que es las relaciones armónicas o al menos normales con los poderes superiores, provincia y nación. Una política de Estado que fue abandonada en pos de aventuras políticas personales, de extraordinarias ambiciones políticas personales, sin la prudencia necesaria, porque cuando un intendente pretende asumir en el plano de la lucha política sus pensamientos diferentes a nación o provincia o ambos, está en todo su derecho a hacerlo, y es bueno que lo haga. Pero cuando asume tan grave situación, debe apartarse de la conducción del municipio. Quien lo suceda, por imperio de la ley, debe retomar el rol del intendente que representara a los más de 30.000 habitantes del Partido General Villegas ante esos poderes para gestionar, gestionar y gestionar. Esto no se ha dado en Villegas. Nosotros vemos que luego de producir esta circunstancia de paso al costado por razones de mandato del anterior intendente, el actual intendente siguió en este clima de confrontación. Todos los días tenemos noticias de su encono para con el gobernador Scioli,
quien posiblemente sea el futuro presidente de la nación. Y esto es un dislate. La comunidad reclama ser representada. Y esa es la obligación de un intendente. Estas razones, planteadas, digamos, en el sustrato de la política, en los sustentos teóricos, esto estuvo presente en el pasado, en ese pasado que me llevó a abandonar un proyecto que ya no contenía para mí la verdad política. Y por eso estas son unas grandes líneas estratégicas. No es cierto que desde esos niveles de gobierno se cierran automáticamente las puertas. Que a un distrito radical o cual sea, puede que obtenga menos que un distrito del Palo, y capaz que es cierto. La política está protagonizada, como los niveles de gobierno, por hombres, por personas que tienen las mismas miserias que el común de los políticos. Y eso puede pasar. Pero cualquier municipio opositor, de una vereda distinta al poder provincial o nacional, con solo tener políticas diplomáticas, de buenas relaciones, de buenas prácticas de gobierno, puede sostener una relación más o menos normal con esos poderes. De modo que no es una causa razonable, no es verdad que las puertas se cierren automáticamente. Ahora, si uno se planta frente a esos poderes con altanería, con demandas fuera de contexto político, el resultado obviamente son puertas cerradas, esto no hay ninguna duda. Esta es la primera gran línea estratégica de nuestra convocatoria a la ciudadanía. Retomar las relaciones con la provincia y con el gobierno. Pero por supuesto, con más o con menos beneficio, se verá, pero con normalidad. ¿La segunda? La segunda es el tipo de convocatoria que hacemos. Nosotros convocamos a una construcción absolutamente plural, diversa, y diversa en todos los sentidos, diversa en un sentido etario, en edades, diversa en pertenencia a los distintos estratos sociales, diversa en ocupaciones y también diversa en pensamientos, con las condiciones que yo expliqué al comenzar este reportaje. Basta que coincidamos en las líneas estratégicas, juntémonos y metámosle para adelante en la construcción armónica de la comunidad. Esto es, digamos, muy distinto, porque se podrá decir, bueno, esto ya se hizo. En el proyecto al que yo pertenecí y tuve mucho que ver con ello, fueron incorporados independientes, fueron incorporados extrapartidarios. Pero está demostrado que el extrapartidario o el independiente llegaba para someterse, para transitar, como decía antes, el territorio de la obediencia y para dejar su espíritu crítico colgado en la puerta de entrada del municipio. No es lo que nosotros proponemos. Bienvenidos sean los espíritus críticos, bienvenida sea la diversidad y ojalá que si somos gobierno, la gente que de nosotros sea elegida para participar en la institucionalidad de Villegas, mantenga en alto ese pensamiento diferente y mantenga en alto su espíritu crítico, siempre bajo las condiciones de armonía de las que hablamos. Y la tercera es consecuencia de la segunda. Nosotros proponemos el cambio de liderazgo. Este estilo monárquico que nos ha hecho tanto daño en la vida política de Villegas, ha llegado a lesionar los intereses de los ciudadanos. Dejó el liderazgo y se transformó en jefatura. Y esto la gente lo advierte, y esto es lo que provoca, sobre todas las cosas, cansancio social. Nosotros proponemos que florezcan los liderazgos. Repito el concepto anterior, una comunidad no puede tener un único liderazgo, que en este caso es jefatura, porque eso no es un sistema político completo. Por eso convocamos de esta manera, por eso nos comprometemos en la estimulación del florecimiento de los liderazgos para que haya mucho material humano que en el futuro se esté capacitando para conducir eventualmente los destinos de la comunidad. Tres grandes líneas estratégicas que no son moco de pavo, que cambiarían el escenario político villeguense para tener un sistema político más sano, más saludable.
Hablamos con Ernesto Seretín, precandidato a las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a intendente aquí en General Villegas. Ernesto, bueno, 20 de junio aproximadamente cierran las listas. Imagino que con este tema en particular estará viendo de qué manera se arma, convocando gente nueva. ¿Gente del Frente Renovador también está convocando? ¿Gente que trabajó con ustedes? Hay gente que en algún momento pasó, sí, por las filas del Frente Renovador, sí, claro. Hay mayoría de ciudadanos independientes. Hay algún peronista, digamos, clásico, y hay peronistas kirchneristas. Ya ustedes seguramente van a escuchar a jóvenes que tienen pensamiento kirchnerista, alguna mujer que expresa este pensamiento y que lo hacen muy bien. Digo que lo hacen muy bien porque nosotros proponemos el equilibrio de la moderación, si no, no podemos tolerarnos en la diversidad. Y ellos expresan, como los que no piensan igual, expresan sus diferencias sin tocar extremos. Y por eso la convivencia es posible, y por eso en este espacio la convivencia está siendo posible con alegría. Van a escuchar cosas muy interesantes de estos referentes y eso nos va a hacer muy bien porque nos va a ayudar a aclarar algunas dudas que yo sé que están. A vos te habrá llamado la atención en estos minutos en que estoy contigo que soy mucho más drástico que de costumbre. A mí no me gusta transitar el discurso político de esta manera. Absolutamente no me gusta. Pero a veces uno está obligado a hacer lo que no le gusta. Y frente a estas afirmaciones de días pasados de parte de un referente de Frente Renovador, de que yo sigo perteneciendo al Frente Renovador, tengo que ser enfático. Es una canallada. Hace mucho tiempo que dejé de pertenecer a un Frente Renovador al que pertenecí medio año y del que me fui en la cresta de la ola, en la cresta del poder de ese Frente Renovador. Y estoy enojado no por mí, repito lo que he dicho varias veces. Se busca manipular, por un lado, a la opinión pública. Y se busca, por otro lado, hundir el cuchillo en las contradicciones que anidan dentro del Frente para la Victoria. Después de decir estas cosas y aclarar mi pensamiento con esta franqueza y con esta crudeza, si hay alguien que sigue pensando que nosotros somos una operación del Frente Renovador, yo ya no tengo más nada para decir. Porque esa persona que después de esto sigue pensando así, en realidad no quiere creer. En realidad, por conveniencia política, quiere pensar eso. Sí, igualmente me da la sensación que ha quedado muy claro que usted es candidato del Grupo San Martín, que Frente Renovador tiene a Horacio Pascual como candidato a intendente. Y si no hubiera quedado claro, si no hubiera quedado claro, para aquellos que estén escuchando y no les queda claro, les pido un simple ejercicio. Apelen a mi historia. Porque no se puede ser toda una vida ético, honrado, y no serlo en el plano político-intelectual. No existen dos tipos de honradez, hay una sola honradez. Entonces, que alguien enarbole este discurso de que somos una operación encubierta del Frente Renovador por conveniencia política, bueno, lo comprendo. La política tiene este barro sucio en un proceso electoral, pero que no se diga que después de lo que dije todavía faltan explicaciones. Ernesto, bueno, muchísimas gracias por dialogar con nosotros, gracias a ustedes. por aclarar este punto para usted importante, destacado, que realmente es bien claro para nosotros. También esperando al 20 de junio, seguramente estaremos poniéndonos al tanto del listado y tendremos la oportunidad de seguir dialogando con usted de estos temas políticos que tanto nos interesan. Lo vamos a hacer con mucho gusto. Ernesto, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Un mensaje final para nuestra gente. Solo decirles que la ciudadanía tiene que actuar sobre los diversas expresiones políticas. Tiene que hacerles sentir el rigor de su pensamiento. Nosotros tenemos que terminar con la costumbre de los políticos de sembrar discordia hacia adelante.
Porque cuando se siembra discordia hacia adelante, ¿qué nos espera adelante? La imposibilidad de acordar, la imposibilidad de juntarnos para construir las cosas positivas para la comunidad. Yo los invito a que lo hagan e invito a los espíritus armados de la política a desarmarse. Hoy nos vemos profundamente atacados, violentamente atacados por posiciones irrazonables. Jamás atacamos a nadie, jamás acudimos a la agresión personal, jamás nombramos a nadie. Entonces, este sistema político agresivo que se está desarrollando en Villegas es solamente porque están muy asustados. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Ernesto Segretín pasaba por Tu Mañana Infinita.